Buenas noches, buenas tardes, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están en Doctor O, un programa donde te informas en salud y todas las consultas que necesites hacerlas, las puedes hacer aquí. ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza? ¿Sabes qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de dolor de cabeza tienes? Hoy estamos con quien es además un amigo de hace mucho tiempo, el doctor Mirko Mantilla. Él es un médico neurocirujano que nos acompaña hoy justamente para hablar de este tema tan importante y que estoy seguro les va a interesar mucho. Hola doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de un tema que realmente es muy frecuente en nuestra especialidad. Exactamente, ¿no? Es un tema bastante. Yo creo que no debe haber una persona sobre la faz de la tierra a la que no le haya dolido la cabeza alguna vez. Sí, así es. ¿Cierto? De hecho está descrito, es la causa de dolor más frecuente en los humanos, el dolor de cabeza. Para ir empezando, ¿qué es lo que nos duele cuando nos duele la cabeza? Bueno, básicamente lo que duele es el cuero cabelludo, la piel, el periósteo, que es la membrana que envuelve el cráneo, que duelen las arterias, duelen las venas, duelen las meninges, y las meninges son las membranas que recubren el cerebro. El cerebro como tal no duele. No duele el cerebro como tal. Es por eso que nosotros, por ejemplo, como neurocirujanos, podemos hacer craniotomías en vigilia. Exacto, o sea, ¿no? Hacer medicación analgésica y sedación durante la craniotomía, que significa sacar el hueso, y después podemos trabajar en el cerebro sin que el paciente sienta dolor. Exacto, ¿no? Inclusive hay una película famosa, ¿no? Del Aníbal Lecter, sí, que le está sacando el cerebro y el hombre no siente nada, porque el cerebro como tal, el cerebro no tiene sensibilidad. El cerebro como tal no tiene sensibilidad, pero sí los nervios craneanos sensitivos, las arterias y las venas, como exacto, ¿no? ¿Cuáles son los principales tipos de dolor de cabeza, doctor? Pues si nos vamos, digamos, a la clasificación general de cefaleas, imagínate, hay más de 176 tipos de cefaleas. Sí. Así es, 176. Y yo debo tener 170. Porque es frecuente. Todo el tiempo me duele la cabeza. Pues lo importante de esta gran cantidad de dolores de cabeza es tratar de diferenciarles cuáles son las cefaleas benignas, que exacto, afortunadamente son la mayoría, y cuáles son las potencialmente graves. Entonces, para que todo el mundo nos entienda, podemos clasificarla así de manera general, digamos, en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Cefaleas primarias son las que no tienen una causa subyacente, en el fondo son idiopáticas y que son las más frecuentes, 90% son cefaleas primarias. Que no sabemos por qué nos duele la cabeza. No sabemos por qué, pero dentro de esas, de las primarias, la causa más frecuente es la migraña, que es la cefalea vascular, y la cefalea tensional. Son las que ocupan casi todo el espectro de dolores de cabeza. Claro, yo te diría como el casi 95-96% de las cefaleas primarias. El gobierno es causa de dolor de cabeza. Sí, es causa de dolor de cabeza. y la causa y de hecho, si nos ponemos a analizar, digamos, la cefalea vascular, que es la migraña, o la cefalea tensional, tienen mucho que ver. En alguna literatura dice que la migraña es más frecuente que la tensional. Y si lees otra literatura, dice que la tensional es más frecuente que la migraña. O sea, están entre las dos, digamos. Y ambas están muy relacionadas a esto que decía en chiste del gobierno, sí, porque es el estrés, ¿no? El estrés, la tensión, los problemas, las preocupaciones, la vida diaria que uno lleva. Y se ha ido incrementando. No sé si tú has visto últimamente, no sé si por la pandemia misma. Sí. Más casos de dolor de cabeza, sí, inclusive muchos más intensos que antes. Sí, y de tipo tensional. De tipo tensional. ¿Por qué? Porque igual, como tú dices, la pandemia y todo eso ha generado pues que muchos pacientes tengan crisis de ansiedad, y la ansiedad se acompaña de alteración del estado del ánimo, síndromes ansiosos depresivos que han aumentado bastante y que se acompañan también de cefalea tensional, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar entre una cefalea tensional y una cefalea migrañosa? La parte más importante es la clínica, lo que nos explica el paciente, lo que nos dice las características del dolor de cabeza. Cuando viene un paciente, lo primero que nosotros preguntamos es dónde le duele. Habitualmente la migraña es hemicránea, duele la mitad de la cabeza. Exactamente, la mitad de la cabeza. La tensional es diferente porque es bilateral, duele casi toda la cabeza. Es como holocraniana, que significa que duele toda la cabeza, pero tiene predominio occipital. Un poquito más atrás. Un poquito más en la nuca, ¿no? En la región occipital. La otra característica importante de diferenciación es que la cefalea migrañosa es de carácter pulsátil. El paciente lo refiere como si algo estuviera latiendo dentro de la cabeza. A diferencia de la tensional lo refieren como si algo estuviera apretando la cabeza. Exacto. Como le estuvieran comprimiendo, como si tuviera una wincha en la cabeza que le estaba apretando. Le está apretando la cabeza, ¿no? Y también es frecuente que el paciente refiera que aparecen bolas
o sea, aumentos de volumen en la región occipito-cervical sobre todo, que aparecen y desaparecen. Y eso se debe a contracturas de los músculos a nivel cervical. Que son en realidad son los que causan el dolor. Que causan el dolor, exactamente. Y se hace como un círculo vicioso, ¿no? Además. Claro. El nervio irritado genera contractura muscular. La contractura muscular, ¿qué es lo que hace? Aprieta más al nervio. Entonces, eso hay que romper ese círculo vicioso con relajantes musculares y con otro tipo de medicación. Y ese dolor te produce más estrés y ese estrés te produce más dolor de cabeza. Así es. Es como dicen, ¿no? Un círculo vicioso. Sí. Tenemos las cefaleas y las migrañas. ¿Cuáles son las causas de tanto de las migrañas como de las cefaleas tensionales? Bueno, hemos hablado del estrés, que sí, esa es la causa, uno de los factores más importantes. De la tensional, ¿no? Sí. De la tensional, obviamente, el nombre lo dice, la tensión, el estrés, los problemas, las preocupaciones, todo eso conlleva que el paciente tenga dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza de causa tensional o que ha estado estresado una semana, etcétera, ¿no? En cambio, la migraña, tiene cierta tendencia hereditaria, ¿no? Sí. Tampoco se conoce la causa, pero sí hay tendencia hereditaria. Es por eso que nosotros preguntamos a los pacientes que vienen con la típica característica de la cefalea. ¿Quién en tu familia? Pulsa, exactamente. Tu mamá, tu papá, hermanos. ¿Hay pacientes en la familia con dolor de cabeza similar? Sí, entonces nos acerca mucho más al diagnóstico, ¿no? Bueno, pero la migrañosa y la tensional tienen además distintos órganos que son los que están doliendo. Sí. En el caso de la tensional es la contractura muscular que va a jalar el nervio. Sí. ¿Y en el caso de la migraña? En el caso de la migraña hay varias teorías para explicar la fisiopatología de por qué se presenta la migraña. Una de las teorías, digamos, es que hay como un marcapaso a nivel del tronco encefálico que provoca que el nervio trigémino descargue neurotransmisores como la serotonina, el gen parecido a la calcitonina, etcétera, que van a generar el tema del dolor de cabeza. Pero la teoría más aceptada en este momento es la teoría vascular. Exacto, que quiere decir que la migraña es una cefalea vascular. ¿Y a qué se debe? Así está clasificada, ¿no? Así está clasificada. Está dentro del contexto de las cefaleas vasculares, ¿no? Es un tipo de cefalea vascular, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica la cefalea vascular? De que los vasos, las arterias tienen un determinado calibre. Entonces, en los pacientes que sufren de migraña, la arteria se hace más pequeña inicialmente y después se hace más grande. Cuando se hace más grande, eso llamamos nosotros vasodilatación. Se hace más grande la arteria, eso causa dolor de cabeza. Exacto, ¿no? Entonces, ese cambio de calibre de la arteria es lo que le genera dolor de cabeza y como si algo estuviera latiendo. Por eso es que sienten que les late. Exactamente, sí. Y por eso es que uno de los medicamentos que se usa para la migraña es justamente un vasoconstrictor. Exactamente, sí. Dentro del grupo de tratamiento específico, digamos, están los vasoconstrictores, que más adelante podemos hablar porque son medicamentos que tienen su riesgo. Exacto, ¿no? Al ser vasoconstrictores, ¿qué es lo que hacen? Cierran la arteria y disminuyen el flujo sanguíneo en el cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos y evitar casi ya no se los automedicación. Usa, ¿no? En otros países ya no. Tienes dos grandes grupos de medicamentos vasoconstrictores para la migraña, que son los ergotamínicos y los triptanes. En otros países los ergotamínicos ya no se usan. Sí. ¿Por qué? Porque el efecto vasoconstrictor era prolongado. La vida media era mayor que los triptanes. Exacto. Entonces habían pacientes que llegaban a la farmacia, etcétera, y decían, tengo dolor de cabeza. Entonces el farmacéutico, ¿qué hacía? Inmediatamente medicamento específico para migraña. Exacto. Y específico para migraña significa vasoconstrictor. Tome 3 veces al día. Y el paciente toma 3 al día siguiente toma otros 3, al día siguiente otros 3, y el dolor de cabeza después es por el medicamento. Y no solamente el dolor de cabeza, porque si nos produce vasoconstricción, el paciente puede llegar al infarto cerebral. Exacto. De hecho, nosotros como especialistas prácticamente no recetamos en pacientes migrañosos casi tratamiento específico. Muy poco, ¿no? Muy poco, muy rara vez, cuando el resto de la medicación no es eficaz, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Solamente en ese caso. Y me interesa mucho eso que lo hablemos después, porque es un tema que ahorita es de venta libre, ¿no? Sí, estamos hablando de un medicamento que yo creo que todo el mundo queda confundido, porque inclusive sin saber si es migraña, la gente toma tengo migraña y puede ser una cefalea tensional. Claro. Entonces van a la farmacia y les piden un medicamento antimigrañoso. Estos medicamentos tienen un compuesto que se llama tartrato de ergotamina. Exactamente. Que es un vasoconstrictor. Sí. En la edad medieval había una enfermedad que se llamaba el ergotismo, que era que los dedos, los extremos distales de nuestras articulaciones, de nuestros miembros, se gangrenaban. Se volvían azules, cianóticos. Sí, no sabían por qué era.
Y era porque justamente este medicamento deriva del cornezuelo de centeno. Es un derivado de un hongo de los sembradíos del centeno. Y la gente estaba expuesta a eso y se mutilaban, se les caían los dedos. De ahí han venido un montón de teorías sobre brujerías y demás, ¿no? Pero ese tartrato de ergotamina es lo que se usa para el tratamiento de las migrañas, que actualmente ya no se está, casi es mínimo. Sí, la receta mucho menor, ¿no? Y como te decía, en otros países ya no se usa. Exacto. Está el tartrato de ergotamina y la dihidroergotamina. Los dos. ¿No? Ahora, lo que se está utilizando como tratamiento específico es los triptanes, ¿no? Claro. Que es un gran grupo de igual vasoconstrictores cerebrales. Igual. Que también tienen sus efectos secundarios que los también vamos a hablar. Tienen, ¿no? Pero máximo se toman 2 o 3 a la semana. Semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la automedicación, ¿no? Es que además sabemos, ¿no?, que una migraña que ya te da muchas veces a la semana ya es una migraña crónica que necesita un tratamiento crónico en la que vas a utilizar otro tipo de medicamento. Exactamente. No solamente tratar el episodio de dolor de cabeza, sino evitarlo. Eso, ¿no?, es lo más Para eso también tenemos un montón de medicamentos que actualmente nos están ayudando. ¿Cuándo debe ir una persona al médico? ¿Cuándo debe preocuparse por su dolor de cabeza? Porque ahorita estamos hablando de migrañas, cefalea tensional, que son el 90% y pico de la mayor parte de ellas, pero ¿cuándo yo me preocupo de mi dolor de cabeza? Yo digo, pucha, ya, iré al médico, iré al neurólogo, iré al doctor Mantilla. Se tiene que preocupar cuando aumenta la intensidad del dolor de cabeza, cuando varía la característica del dolor de cabeza, cuando se acompaña de fiebre, por ejemplo. Claro. Cuando se acompaña de vómitos, pero seguidos, porque sabemos que la migraña también viene con náuseas, con vómitos, ¿no? Y principalmente cuando se acompaña ya de signos neurológicos. Nosotros llamamos signos de focalización neurológica. Quiere decir que el paciente tiene adormecida la mano, no tiene dificultad para articular las palabras, tiene alteraciones visuales, por ejemplo, importantes, disminución de fuerza en la pierna, en el brazo. Entonces, esos ya son signos de déficit neurológico. Entonces, ahí el paciente inmediatamente tiene que acudir al especialista. Si tu dolor de cabeza es distinto a lo que te dolía antes. Exactamente. Cambia la característica, hay que ir al especialista. O si nunca te duele la cabeza y de repente te viene un dolor de cabeza muy intenso. O sientes que no ves bien, que estás viendo doble, o que se te está adormeciendo el brazo. Pero no tienes que pensarlo más, tienes que ir en ese momento. Esos son los signos de alarma. Y esos son los signos inclusive para hacer ya estudios imagenológicos de la cabeza. Exacto, ¿no? ¿Eso están relacionados con qué enfermedades importantes, ¿no? Principalmente si se presenta de manera súbita, dolor de cabeza y con alteración déficit neurológico, estamos hablando ya de un accidente vascular cerebral, ¿no? Que puede ser isquémico, que es un infarto, una embolia, una preembolia, o ya la hemorragia intracerebral. Y lo que tú decías, por ejemplo, un paciente que viene y que nunca tenía dolores de cabeza y presenta un dolor de cabeza de manera súbita, 10 sobre 10, súper intenso, eso es hemorragia subaracnoidea, hasta que se demuestre lo contrario. Cuando así muy intenso. Muy intenso. El peor dolor de cabeza de su vida, así lo describen los textos. Esa es hemorragia subaracnoidea y secundaria a una malformación vascular, a un aneurisma cerebral, y eso es súper grave. No esperen a ir al médico, ¿no? Sí. Entre las migrañas también tenemos tipos de migrañas. Exactamente. Hay varias igual, ¿no? Varias clasificaciones. Pero de manera global podemos decir que podemos englobarlas en migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña sin aura es la más frecuente, 85% de las migrañas. Y la migraña con aura es el 15% restante. Exacto. Con aura significa signos premonitorios al dolor de cabeza. Es lo que nosotros preguntamos al paciente. ¿Usted sabe que le va a venir dolor de cabeza? ¿Hay algo que le avisa que después va a venir su dolor de cabeza? Y muchos dicen sí. Claro. ¿Qué es lo que le avisa? La mayoría de las auras son auras visuales. Aparecen lucecitas, visión borrosa, o cuestiones negras, escotomas que se mueven en el campo visual. Entonces el paciente después dice, ya sé que me va a venir el dolor de cabeza. Y esa es la aura más frecuente, la aura visual. Y la segunda aura más frecuente es la aura sensitiva. Comienza a adormecerse la cara a veces, o a adormecerse la mano, el brazo, la pierna, y después ya viene el dolor de cabeza. Y ese rato, entonces ya saben, ¿no? Ya saben que viene su dolor de cabeza y bueno, ya tienen que estar con sus medicamentos. Claro, normalmente el migrañoso de cepa, como decimos nosotros, ya sabe que le va a venir su migraña y ya tiene sus medicamentos y ya está bien
dispuesto a cortarse el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza puede ser muy invalidante también. Es causa de invalidante, sí. ¿no? Es muy Provoca ausentismo laboral, es de causa crónica. Entonces, como decías anteriormente, lo más importante es evitar llegar a eso, que vengan los dolores de cabeza de manera frecuente, y eso se hace con otro tipo de medicamento. Imagínate, en Alemania, yo estaba en Alemania, y allá el tratamiento más efectivo para cortar una crisis de migraña es un triptán que viene en inyección subcutánea. Entonces los pacientes lo tenían guardado en su bolsillo. Entonces sabían, venía el tema visual, digamos, o el tema sensitivo, inmediatamente aparecía el dolor de cabeza y el subcutáneo, sí. Y cortaban inmediatamente. Directamente, ¿no? Sí, esos son los medicamentos más eficaces, ¿no? Inclusive yo supe que habían inhaladores de triptanes. También, ¿no? Hay inhaladores de triptán. Lo que pasa, y eso quería preguntarte, Doc, ha habido muchas teorías en cuanto a las migrañas. Una de ellas hablaba de que era un tipo de epilepsia, ¿no? Por eso hablaban de aura, sin aura y demás. Y que cuando estás con la migraña, todo tu aparato intestinal se paraliza. Por eso es que han inventado otras formas de administración de los medicamentos, ¿no? Subcutáneas, inhaladoras, sublinguales, porque una vez que te esté instaurada tu migraña, como te produce náuseas, y no va a haber ningún medicamento que te haga bien, ¿cierto? Aquí nosotros contamos con medicamentos solamente sublinguales. Sí, solamente sublingual, nada más. No tenemos el subcutáneo y tampoco tenemos el inhalador en spray. Y los triptanes deberían usarse cuando estás con el aura. No, cuando estás con el dolor de cabeza. Cuando estás con el dolor de cabeza. ¿Por qué? Eso es súper importante. El medicamento específico para la migraña debe usarse solamente cuando inicia el dolor de cabeza, no antes. Ya. Porque ¿a qué se debe la hora? El ahora se debe a lo que explicábamos inicialmente, a la vasoconstricción. Entonces, hay vasoconstricción, el paciente tiene poquito de mareo, tiene alteraciones visuales, tiene alteraciones de sensibilidad, porque hay menos flujo sanguíneo. Inclusive el paciente puede llegar a la hipotimia. Claro, está medio raro ahí, ¿no? Puede llegar a desmayarse si es una migraña basilar. Por eso que muchas veces se confunde con una crisis convulsiva, por ejemplo. Exacto. Pero se confunde. ¿Por qué? Porque hay una disminución de flujo importante. Entonces, el medicamento vasoconstrictor nunca se debe tomar en el momento de la hora. No. Cuando inicia el dolor de cabeza recién, porque sabemos que cuando inicia el dolor de cabeza recién hay vasodilatación. Entonces, lo contrario queremos provocar con la medicación vasoconstrictor, ¿no? Muy bien. Mira, eso es muy importante saberlo. Tenemos que irnos a una pausa, creo, Mirko. Volvemos con más preguntas. Tengo varias preguntas que nos están haciendo, pero una de las más importantes que me gustaría hacerla antes de ir a la propaganda es las causas más importantes de migraña. Cuando volvamos, vamos a responder estas preguntas. Momento de irnos a la primera pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, la página en Facebook, Doctor Oblitas, y nuestro canal en YouTube, donde usted no solamente puede seguir el programa en vivo, sino también tener la oportunidad de disfrutar programas anteriores. Estamos ya más de un año y medio. Se tocaron muchos temas importantes, muchos invitados también de lujo, y usted puede revivir cada programa dirigiéndose a nuestro canal YouTube. Recuérdelo, Transmedia Bolivia. Nos vamos a la pausa con este consejo que es también muy importante, principalmente por esta época. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales.
Cefrianex, siempre contigo, en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos de retorno con el doctor Mirko Mantillas, neurocirujano, neurocirujano, miembro de la staff además de la clínica alemana, del Centro de Salud Alemana, que tiene 25 especialistas para cualquier problema de salud que tú tengas ahí en Achumani, con la misma calidad, eficiencia y eficacia de la clínica alemana a la que están ustedes acostumbrados en Sobocachi, en la 6 de agosto. Que además dentro de poco, una nueva clínica, la clínica alemana, que va a tener una sucursal en la zona sur. No se olviden, ellos están con nosotros, nos acompañan siempre. Nos habíamos quedado con una pregunta que me la hace todo el mundo. Son como 20 preguntas respecto al mismo tema. Me dicen, ¿qué causan las migrañas? ¿Hay alimentos, hay bebidas, hay situaciones distintas? ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, los factores predisponentes a que el paciente presente crisis de migraña, inclusive es la tensión, el estrés, los problemas. Igual pueden desencadenar una crisis de migraña, pero principalmente los alimentos. Los alimentos, ¿cuáles alimentos? Por ejemplo, el chocolate, el queso, el vino tinto. Los embutidos, los todo lo que tienen nitritos, ¿no? Todos los que tienen tiramina. ¿No? La comida china. Entonces, todos esos medicamentos desencadenan crisis de migraña. Es por eso importante de que el paciente sepa identificarlos para no consumirlos. Exacto. Nosotros, de todas maneras, en general les decimos no coma queso, no coma chocolate, evite las bebidas gaseosas, los cítricos, el vino, para evitar que venga su dolor de cabeza. Ambientes cerrados, el humo, también, el cigarrillo. También. Aunque los más específicos son los que te he mencionado. Sí. Los más frecuentes, digamos, ¿no? Ahora, eso varía de paciente a paciente. Hay pacientes que son migrañosos y comen chocolate y no les pasa nada. Y otros que toman vino no les pasa nada, pero a otros apenas compran un poquito de chocolate y ya les viene su dolor de cabeza. Sí. Entonces hay que identificar, ¿no? Hay que identificarlos y obviamente evitarlos, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día, inclusive los cambios de presión atmosférica te pueden causar migrañas, ¿no? Pueden desencadenar, exactamente. El cambio de nublado, inclusive, sí. Cambios de temperatura y variaciones de presión barométrica, ¿no? Sí. Volver a la altura, la disminución de flujo sanguíneo, de flujo de oxígeno, mejor dicho. Exacto, ¿no? Eso es interesantísimo. Bueno, y es una forma de conocer además tu migraña, porque tú sabes qué cosas no tienes que consumir, qué cosas tienes que evitar, y ya, ¿no? Vas a tener menos episodios de migraña. Dentro de este tipo de migrañas, querido Mirko, ¿qué análisis nosotros, cuando va un paciente con dolor de cabeza a tu consultorio, qué pruebas tienes que pedir? Mira, en la actualidad, digamos, lo ideal es que todo paciente que tiene dolor de cabeza tenga una tomografía de cráneo simple de base. Entonces, con una tomografía de cráneo simple de base, tú dices al 100%, este es un paciente con migraña. Porque clínicamente puedes decir hasta un 95% es un paciente con migraña. Claro. Pero si quieres llegar al 100% y descartar alguna otra causa subyacente, causa estructural en el cerebro que nos esté generando dolor de cabeza, con una tomografía. No quiere decir que cada vez que el paciente tenga crisis de migraña le haga tomografía. No, una tomografía de base. Para diagnosticar, es decir, para que tú estés tranquilo. Es tomografía normal, migraña. Nos quedamos súper tranquilos. Y ahí hacemos tratamiento ya para eso, digamos, ¿no? Deberían tener. Ahora, si cambia la intensidad, ya no responde a la medicación, cambia la calidad del dolor de cabeza, ya no es pulsátil, sino duele como si le estuvieran clavando algo, se acompaña de vómitos constantes, fiebre, etcétera, lo que decíamos anteriormente, ahí volvemos a repetir la tomografía. Que son los signos de alarma. Hay algo más que está ahí, ¿no? Exactamente, que son los signos de alarma. ¿Y qué esperas encontrar, digamos, en una tomografía que te descarte la migraña? En un paciente con migraña la tomografía va a ser normal. Es normal. Normal, y ahí nos quedamos súper tranquilos. Ahora, como causas secundarias de dolor de cabeza, pues tenemos casi todas, digamos, ¿no? Tumorcitos. Cualquier lesión que esté dentro de la cabeza nos va a generar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nos puede distender un poquito la meninge, puede estar en contacto con la arteria,
Entonces eso nos causa dolor de cabeza. Puede ser, en nuestro medio es frecuente la cisticercosis, por ejemplo, como causa de dolor de cabeza y como causa de crisis convulsiva. Un paciente que llega de 40 años con un síndrome convulsivo asociado a cefalea, en nuestro medio es como cisticercosis. Le hacemos la tomografía y vemos los quistes, entonces hay ese tratamiento distinto, digamos, ¿no? Pacientes que tienen dolor de cabeza en la mañana, por ejemplo. En la mañana me duele hartísimo la cabeza y en la medida que pasa el tiempo va cediendo el dolor de cabeza. Eso nos está indicando de que hay una lesión ocupativa, un tumor, por ejemplo, un tumor cerebral. Entonces, en esos pacientes es súper importante de que acudan a la consulta, porque hay que tener en cuenta de que la migraña o el dolor de cabeza en general, digamos, puede ser de causa banal, pero también puede ser potencialmente grave. Entonces, si nosotros diagnosticamos una lesión estructural en el cerebro a tiempo, cuando es pequeña, entonces eso es de tratamiento curativo, ¿no es verdad? No es lo mismo operar un paciente con una lesión que mide 2 centímetros que operar un paciente con una lesión que mide 10, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que el paciente acuda al neurólogo, acuda al especialista, tenga su valoración neurológica completa, asociando el estudio imagenológico y que se quede súper tranquilo. Justo de lo que estábamos hablando ahorita, hay algunas preguntas que me dicen, y justo lo que hablábamos, ¿no? ¿El electroencefalograma nos sirve para ver alguna cosa en la migraña? No nos sirve. El electroencefalograma es un examen que está hecho para otro tipo de patología, no para el dolor de cabeza. ¿Para qué se utiliza un electroencefalograma? Se utiliza para el paciente que tiene epilepsia, que tiene síndrome convulsivo, para tratar de buscarle, de acuerdo al trazado electroencefalográfico, cuál es el mejor anticonvulsivante para su tipo de crisis convulsiva. Pero en pacientes con cefalea no tiene ninguna indicación, de hecho yo nunca la pido. Un electroencefalograma no tiene sentido. Nada, o sea, no hay ningún signo en el electroencefalograma que te diga esto es migraña así, migraña así. No, nada, es totalmente o que te diga no es migraña. Exactamente, no, totalmente inespecífico. Solamente pediría, en el caso, de, por ejemplo, de lo que hablamos anteriormente, la migraña basilar. Sospechas, ¿no? Migraña basilar. La arteria basilar es la que está aquí atrás, entonces esa nos da irrigación al tronco encefálico. Entonces, cuando hay una disminución del calibre de la arteria basilar, el paciente puede perder la conciencia y tener una lipotimia. Entonces, en ese caso, para descartar, digamos, que sea un síndrome convulsivo o sea una migraña basilar, ahí puedo pedirle un electroencefalograma, pero después es totalmente inespecífico. ¿Y en una cefalea tensional qué pides? En una cefalea tensional lo mismo, digamos, para tener tu tomografía, obviamente. Una de base y nada más. Y nada más. Radiografía de cervicales. Podría pedirle, pero sí, siempre y cuando el paciente refiera dolor en el cuello como tal, digamos, ¿no? Claro, no en el occipital. No en la región alta, sí, en la región occipital. Claro, ¿no? ¿Laboratorios? Laboratorios habitualmente no pedimos. Tú sabes que yo como internista pido. Sí, claro. Sí. Pero podemos pedirle, por ejemplo, en esos pacientes que tienen la arteritis de la temporal, por ejemplo, que son personas mayores, que tienen dolores bien localizados aquí, y la arteria está como una cuerda. Entonces ahí en esos pacientes sí hemograma, velocidad de eritrosedimentación, ¿no? Que eso ya prácticamente nos ayuda a llegar al diagnóstico. En el corticoide y listo. Sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuáles son los tipos de diarrea más fuertes, más peligrosos, por así decirlo? De cefalea. Ajá. La cefalea más peligrosa es la que habíamos hablado anteriormente, la hemorragia subaracnoidea. Es la cefalea 10/10 de intensidad, holocraniana y la peor de su vida. Muy intensa y quieres morir de dolor de cabeza. Sí, es hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Y dentro de las migrañas? ¿Hay alguna de esas que es así horrible? Sí, porque tienes dos, en realidad 3, digamos, de las migrañas, las más feas, digamos, que una es la migraña hemipléjica familiar. Entonces el paciente presenta el aura con déficit motor y después queda con déficit. No puede mover el brazo, la pierna, y esa es la migraña hemipléjica y familiar, porque la tendencia es familiar. Y se queda... ¿no? Y se queda así por un cierto tiempo hasta que va recuperando nuevamente la fuerza. Se confunde con ABC y todo. Exactamente, ¿no? Sí. Pero es que cada vez el pero ya después ya cuando uno ha hecho 2 tomografías y ya sabes que es una hemipléjica familiar, entonces ya uno se queda relativamente tranquilo, ¿no? ¿La cefalea en racimos? La cefalea en racimos es otro tipo, no entra dentro de la migraña. No es migraña. No es migraña. Es vascular también. Es vascular también, pero se conoce más como histamínica. Porque es como una respuesta a la alergia, inclusive se ha relacionado mucho con eso. Es la cefalea conocida como Horton, histamínica, es mucho más frecuente en hombres, la relación hombres-mujeres 7-1. La migraña es al revés, ¿no? Y la migraña es todo lo contrario. Migraña, 3 mujeres, un varón con migraña. 4 mujeres, un varón, ¿no? Así. En cambio, en la cefalea clúster, que es en racimos, las características clínicas son típicas.
El paciente viene con dolor de cabeza, es como si estuviera latiendo, pero se acompaña de signos característicos. El paciente llega con el ojo rojo, tiene un dolor periorbitario, hay rinorrea, hay congestión nasal, hay sudoración, hay tosis palpebral. Entonces uno mira al paciente, está con el ojo rojo, se agarra así el ojo, hay lagrimeo, como te decía. Entonces es una cefalea clúster, una cefalea en racimos. Y además que viene así, se dicen racimos porque viene seguidita. Y puede durarte una semana, 2 semanas, o en el mismo día te pueden venir todos los episodios de dolor de cabeza así seguidos, como en racimo. Y después dejarte libre de dolor de cabeza por unos buenos meses. Habitualmente la crisis son como 1 o 2 al año, pero así en racimo. Sí. Todo lo que te tienen que dar en un año te dan en un día. Sí. Te puede dar ahí un día, una semana, y después te quedes libre de dolor. ¿Y el tratamiento es igual? El tratamiento es parecido, el tratamiento. El tratamiento específico para la cefalea en racimos es el oxígeno. Oxígeno al 100%. 7 litros pasa inmediatamente el dolor de cabeza. Ese es el tratamiento ideal, el de elección. Claro. Y después está el triptán, porque también está considerado parte de las cefaleas vasculares. Sí, el triptán. Como para el dolor de cabeza, digamos, ¿no? Eso afortunadamente no es muy frecuente. No es muy frecuente. Aquí me ha tocado ver esporádicamente 1 cada 2 años, digamos, bien espaciado. Sí, no es mucho. No es muy frecuente, sí. Como habíamos dicho, las migrañas y las cefaleas tensionales. Sí, esas son las más frecuentes. Y dentro de las más graves migrañas que decíamos, la migraña hemipléjica familiar, está la migraña basilar que se acompaña de desmayo. Es peligrosa, ¿no? Y la otra complicación que puede presentarse es el estatus migrañoso. Es cuando, pese a que le das la mejor medicación al paciente, sigue teniendo dolor. Ya hablamos de estatus migrañoso cuando el episodio de dolor de cabeza le dura más de 72 horas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Internar al paciente, no te queda otra. Exacto. Y hacerle tratamiento vía endovenosa, con opiáceo, con otro tipo de con corticoides, y con sedación, con ansiolítico, con otro tipo de medicamentos, porque el paciente, imagínate, 72 horas de cabeza va a estar desesperado, ansioso, y eso va a repercutir aún más en su dolor de cabeza. Claro, eso también ves mucho. Sí, no mucho. Afortunadamente 1 cada 3 meses debe ser aquel paciente que hace estatus migrañoso y que requiere internación. Nuevamente ahí tienes que pedir tomografía, laboratorios. Sí. ¿En las mujeres hay alguna relación con las hormonas? Sí, por supuesto. Por eso es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La migraña puede aparecer inclusive, mira, a partir de los 8 años, 8, 9 años, niños. Y ahí en niños, por ejemplo, la prevalencia de la migraña es similar. No hay mucho. Entre varones y mujeres, ¿no es verdad? Es similar. Cuando ya la mujer va adquiriendo características de mujer como tal, digamos, el periodo menstrual y todo eso, la migraña se va disparando en relación a los hombres. Y a la relación, como te decía anteriormente, es 3 a 4 mujeres por un hombre que tiene. Y eso es básicamente por temas hormonales. Igual hay pacientes, mujeres, que tienen sus periodos de migraña justamente con el periodo menstrual, por los cambios hormonales. Entonces a esos pacientes hay que hacerles tratamiento justamente previo al periodo menstrual para que no sufran su dolor de cabeza. Y eso es medicamento preventivo, ¿no? Profilaxis, que es lo más importante en este momento. Todos sabemos que la migraña no tiene cura. Sí. No tiene cura, pero en la actualidad la migraña la podemos controlar súper bien con medicamentos. ¿Qué quiere decir controlar súper bien? Que el paciente con migraña tenga un episodio de dolor de cabeza cada 4 meses, cada 6 meses, cada año, y eso lo podemos conseguir con medicamentos. Y justamente ahí va la otra pregunta que te la voy a hacer antes de irnos a la propaganda. La diferencia entre una migraña crónica en un dolor de cabeza crónico, cuándo debes dar un tratamiento, cuál es la concepción exacta de una migraña crónica para que tú le des un medicamento que lo va a tomar más adelante mucho tiempo, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa. Perfecto. Volvemos después de estos anuncios. Segunda pausa en el programa con un consejo que usted tiene que apuntar. Es muy importante para esta época, principalmente por el frío. Recuerden que cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex, ¿sí? Refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada, pero nada en la vida sería mágico. Recuérdelo siempre, Refrianex, siempre contigo en cada momento. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo.
Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno con el doctor Mirko Mantilla. Él es neurocirujano y estamos hablando de dolores de cabeza. El doctor Mirko Mantilla también es miembro del staff de la clínica alemana, quienes ya tienen un centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde tienes 25 especialidades para que vayas a consultar por cualquier problema que tú tengas. 40 especialidades ha llamado, y dentro de poco la clínica alemana va a tener una sucursal allá en Achumani, en la zona sur también. Doctor, ¿cuándo se debe considerar que un dolor de cabeza es crónico? ¿Más de una vez por semana? ¿Cuándo te da un dolor más de 2 veces por semana? ¿Y cuándo inicias tú un tratamiento de manera crónica? Bueno, habitualmente nosotros al tratar un paciente con dolor de cabeza, no solamente hacemos el tratamiento del dolor como tal, cuando sabemos de que es una migraña. Claro. Hacemos el tratamiento preventivo, lo que te decía, que puede dejarte libre de dolor de cabeza por 6 meses, por 4 meses, y eso ya es bastante. Para un paciente que sufre de dolor de cabeza todos los días, o que sufre de dolor de cabeza 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, entonces eso ya cambia radicalmente su vida. Entonces eso es súper importante en el tema de la migraña, hacer tratamientos preventivos. Y el tratamiento preventivo habitualmente dura 3, 4 meses, 5 meses, de acuerdo a la disminución de la frecuencia de crisis. Entonces uno puede dejar varios medicamentos, tenemos como unos 10 medicamentos que hay que también elegir cuál es el mejor para cada paciente. Exacto. No todos los pacientes responden a todos los medicamentos, entonces hay que ir probando cómo va con este medicamento, este paciente, cómo va la disminución de frecuencia de crisis, porque la idea es, si el paciente tiene dolor de cabeza todos los días, con la medicación preventiva va a comenzar a tener día promedio, cada 4 días, cada semana, cada 2 semanas, y se va a ir espaciando progresivamente la frecuencia de los dolores. Eso es lo que se quiere. Y para eso hay varias alternativas. Uno de los más utilizados es la flunarizina, está el topiramato, está el valproato, que es un neuromodulador y se utiliza como anticonvulsivante también. Hay varias alternativas que, como te digo, hay que iniciar. A dosis bajas, no como a dosis de anticonvulsivante, digamos, ¿no? Sí, y entonces, y vamos evaluando eso y dejamos libre de dolor de cabeza al paciente, ¿no? Un buen tiempo. Sí, hablamos de crónico. El dolor de cabeza es crónico cuando dura más de 3 meses. ¿No? O sea, todo paciente que tiene migraña es un dolor crónico, está dentro del concepto, digamos, de cefalea crónica. Todo paciente con migraña tiene cefalea crónica. En algún momento te va a volver la cabeza. Va a volver. Puede ser en y una como semana, te decía, la dos, migraña entonces no tiene cura. O sea, cada cierto tiempo el paciente va a estar con dolor de cabeza. Pero la idea es que no interfiera en su actividad diaria y que tenga un dolor de cabeza bien espaciado en el tiempo, 4, 6 meses, ¿no? Y a medida que van pasando los años, igual, Jorge, el paciente que tiene migraña durante toda su vida llega a los 55, 60 años y desaparece su migraña. Desaparece. ¿Y por qué desaparece? Si recordamos la fisiopatología, son por las alteraciones vasculares, claro, la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, a medida que van pasando los años, los vasos se van haciendo más rígidos. La aterosclerosis, hay depósito de grasa, colesterol, triglicéridos, y eso ya no nos permite el cambio de calibre. Exacto. Entonces, el paciente ya no tiene migraña. Es súper raro ver una paciente de 55, 60 años con migraña. 65 ya no tienen migraña. Han sufrido de migraña durante su vida, pero después ya pasa porque ya el vaso ya está más rígido. O no tiene aterosclerosis. O no tiene aterosclerosis y sí presenta todavía crisis de migraña. Sí. Pero es raro, ¿no? Es raro. Por eso nosotros dejamos la flunaricina, por ejemplo. La flunaricina, como tratamiento preventivo, es un vasodilatador cerebral, la flunaricina. Pero lo que nos hace es tonificar al vaso. Como que lo endurece un poquitito, le da un poquito más de tono. Claro. Nos permite, no nos permite ese cambio de calibre.
Entonces Claro. los pacientes van disminuyendo su frecuencia hasta quedar libre por un buen tiempo. Y después de nuevo reaparece. ¿Y qué hacemos cuando reaparece el dolor? De nuevo hacemos otro tratamiento preventivo por unos 3, 4 meses y así sucesivamente. Sí. Fabuloso. Me preguntan acá, ¿qué opciones de tratamiento existen para las cefaleas refractarias? Justo lo que hablábamos, ¿no? Sí. Habitualmente, ¿cómo tratamos nosotros el dolor de cabeza? Nosotros como especialistas preferimos los analgésicos convencionales. Claro. Y los AINES. Y se enojan todavía. Ese es. Me ha dado un ibuprofeno, paracetamol, ¿no? Un ibuprofeno, un ketorolaco. Eso es lo que nosotros preferimos. Exacto. Entonces, la mayoría de los pacientes, un 85-90%, se controlan súper bien con medicamentos analgésicos y antiinflamatorios convencionales, la mayoría. Hay que saber elegir, como te decía anteriormente, cuál es el mejor para cada paciente. Y eso hay que decirle al paciente, usted mismo tiene que probar cómo le va con el ketoprofeno, cómo le va con el ketorolaco. Hay pacientes que se controlan súper bien con paracetamol. Con un paracetamol, sí. Entonces, ese es su analgésico para ese paciente. Otros que controlan súper bien con aspirina, entonces ese es su tratamiento para cortarle la crisis. Entonces, cada paciente tiene que saber identificar cuál es su mejor analgésico. ¿Ya? Y como te decía, la mayoría se controlan con eso. Y después ya, si es que no se controlan con esos medicamentos convencionales, analgésicos, AINES, recién pasamos a la etapa de tratamiento específico. Lo que decíamos, ergotamínicos, que yo habitualmente ya no los receto, y los triptanes, que los receto pero súper poco. Y obviamente indicándole al paciente que son medicamentos que tienen su peligro, porque son vasoconstrictores cerebrales y que no debemos llegar al abuso de la medicación. Porque si llegamos al abuso podemos llegar al infarto cerebral. ¿No? Al infarto cerebral. O a la cefalea de rebote, que es súper frecuente. Súper frecuente. He tomado 4 triptanes hoy día, ayer otros 4, y después vienen con dolor de cabeza insoportable. Peor y es por el medicamento. Es por el mismo medicamento. Y eso está ampliamente descrito y es súper frecuente. La cefalea por el mismo medicamento. Por el mismo medicamento, sí. Tenemos preguntas, por ejemplo, de felicitaciones a tan prestigioso profesional. Mi consulta es, ¿qué opina de la automedicación ambulatoria con ergotamina para la migraña? Es lo que estamos hablando. Súper peligroso. ¿No? Súper peligroso. La ergotamina, el tartrato que decíamos, o la dihidroergotamina, son medicamentos que provocan vasoconstricción, cierran la arteria. Al cerrar la arteria disminuye el flujo sanguíneo en el cerebro. Entonces podemos llegar a la embolia, al infarto cerebral. Y hay varios casos descritos. Claro. ¿No? Abuso de ergotaminas, infarto cerebral. Si uno revisa la literatura, hay varios casos descritos de infarto cerebral. Por lo tanto, prohibida la automedicación. Nunca. Para eso hay especialistas que van a saber elegir cuál es el mejor medicamento y le van a dar, en caso de que no se controle con medicamentos convencionales, un medicamento específico para cortar su crisis. Exacto. Doctor, buenas noches. Nos escriben igual desde La Paz. Me dice, ¿es verdad que la vesícula, problemas en la vesícula producen migraña? Puede ser, porque hay varios gatillantes de la migraña, ¿no? Inclusive hasta salir de vacaciones puede gatillar una migraña. Claro. Y hay muchos pacientes que dicen, pero ¿y cómo? Es que usted ha cambiado su hábito de vida, digamos. Su rutina, exactamente. Entonces ahí como desencadenante, pero es todo lo contrario, porque uno diría, ahora voy a salir de vacaciones y voy a estar súper relajado. Entonces también problemas estomacales, ese tipo de cosas también pueden desencadenar. Está muy relacionado con... Sí. Se supone que si tienes problemas de vesícula es porque algo estás haciendo mal en tu alimentación. O algo estás comiendo que te puede generar la crisis de migraña. ¿No? Que hemos dicho que los alimentos son bien importantes para generar la crisis. Exacto. De dolor. ¿No? Aparte de los medicamentos, de los que ya hemos hablado la mayor parte de ellos, ¿existen algunas otras técnicas útiles para las personas con cefaleas crónicas? Hemos escuchado hablar de musicoterapia, de masajes, fisioterapia, oxigenoterapia. Sí, eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante, sobre todo a las cefaleas crónicas de tipo tensional. Paciente que esté estresado, paciente que está tenso, no le va a venir súper bien una sesión de masaje, por ejemplo, una sesión de fisioterapia, musicoterapia, ese tipo de cuestiones están totalmente recomendadas. A mí me hace pasar mis migrañas Pink Floyd. Sí, excelente. Es increíble, pero sí. Y he leído un artículo hace poco en un journal de esos que la música influye bastante. Sí. Ajá, el estado de ánimo y todo. Sí. Porque muchas veces los pacientes con cefaleas tensionales además requieren medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, ese tipo de cuestiones. Entonces, si tratamos de manera indirecta con musicoterapia, con situaciones que mejoren el estado de ánimo del paciente, pues vamos a solucionar también su tema de dolor de cabeza. Es verdad. Doctor, muy buenas noches. ¿Existe relación entre las cefaleas y el apnea del sueño?
Existe relación, porque el apnea del sueño lo que nos hace es disminuir el oxígeno, ¿no? Claro. Y al disminuir el oxígeno también nos provoca una serie de una alteración a nivel vascular, que con disminuye el oxígeno inmediatamente el cerebro quiere vasodilatar, ¿no? Entonces obviamente también puede ser un factor desencadenante de crisis de migraña. Es muy interesante eso, ¿eh? Sí. Es verdad, porque no respiras bien, la noche te olvidas de respirar. Sí. Y baja tu saturación, y sabes que el cerebro consume altísimo oxígeno y glucosa. Exacto. Entonces nos puede generar dolor de cabeza de manera indirecta, ¿no? ¿Existe algún consejo que nos pueda compartir para manejar las migrañas menstruales de manera efectiva? Sí, hay medicamentos que prevenir. Obviamente, si es una migraña menstrual, cada persona sabe cuándo va a venir su regla, las mujeres. Entonces, durante esos periodos tienen que tomar medicamentos antiinflamatorios. Habitualmente es el naproxeno, el más recomendado, justamente para evitar ese tipo de migraña catamenial que se llama, ¿no? La migraña en la menstruación. Doctor, buenas noches. ¿Existen diferencias entre la presentación de cefaleas entre adultos, niños y personas ancianas? Lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? Sí, Más sí, o menos. sí. Existe diferencia, sí. Habitualmente entre los niños y las personas adultas con migraña no hay mucha diferencia. Las características son iguales: náuseas, vómitos, hemicrania, pulsátil, alteraciones visuales, alteraciones sensitivas. Es típico de una migraña. Y una persona mayor no va a tener migraña, lo que decíamos, no va a haber migraña, es súper raro. Súper raro. Además que para decir migraña, el paciente debería haber comenzado en etapas tempranas. Como te decía, etapas tempranas, 8 años, 15 años, 16 años, a partir de ahí, digamos, ¿no? ¿Usted tenía dolores de cabeza antes? No, nunca, eso no es una migraña, eso es otra cosa, ¿no? Tienes que buscar ahí. Hay que buscar, hay que investigar, y ahí el estudio imaginológico es bien importante para determinar si es una cefalea tensional o si es una cefalea secundaria, alguna lesión ya estructural en la cabeza, que es bien importante para nosotros, sobre todo como neurocirujanos, descartar esa posibilidad, ¿no? Mira, una pregunta que me parece interesante. ¿Qué importancia tiene la sinusitis en los dolores de cabeza? Es importante el tema de la sinusitis, la mastoiditis, la inflamación de aquí de los senos paranasales. ¿Por qué? Porque también nos generan dolor de cabeza. Claro que el dolor de cabeza ahí es distinto a la migraña, distinto a la cefalea tensional. El dolor de cabeza básicamente es cuando el paciente se agacha. Es lo típico que refiere el paciente. Yo agacho un poquito la cabeza y me viene el dolor inmediatamente aquí, cuando la sinusitis es del seno frontal, ¿no? Los senos son cavidades dentro del cráneo que tienen aire. Entonces, cuando esa cavidad se llena de moco, eso se llama sinusitis. Puede ser sinusitis de seno frontal, sinusitis etmoidal, esfenoidal, inclusive a nivel de mastoides puede haber mastoiditis, que ya se llama, ¿no? Entonces, eso nos da dolor de cabeza al cambio brusco de posición de la cabeza y al localizar. Nosotros habitualmente apretamos un poquito, oprimimos un poquito la localidad y inmediatamente viene el dolor de cabeza. Y ahí obviamente el tratamiento es distinto, ¿no? Y el tratamiento ya es antibiótico, es analgésicos y antibiótico, o ya una valoración por otorrino para que le haga una limpieza de senos paranasales. Que es importante, ¿no? Sí. Dentro del diagnóstico diferencial, por supuesto, está claramente, sí, la sinusitis, la mastoiditis. Y ahí sí nos serviría una radiografía simple, por ejemplo. Claro, de cráneo, ¿no? Entonces ahí veríamos ya el seno ocupado, entonces ya inmediatamente decimos, no, esto es una sinusitis, dolor de cabeza, ¿no? Sí. Junto con el apnea de sueño, la sinusitis, los problemas de la articulación temporomandibular. Temporomandibular también nos generan dolor. Bien localizado, sí. Bien localizado, y que nos pueden generar a la larga inclusive irritación del nervio trigémino. Entonces ahí estaríamos hablando de dolor hemifacial, digamos, claro, ¿no? Cráneo y cara. Sí. ¿no? Pero es un dolor de cabeza diferente. No es el tipo de dolor que te duele acá. Es un dolor que te duele más total, aquí. claro, es un dolor bien localizado además, ¿no? Bien localizado, y que te puede repercutir, como te decía, en irritar al nervio trigémino y darnos ya dolor en la cara, ¿no? Que es distinto al otro. Nosotros tenemos en el centro, manejamos la oxigenación hiperbárica, como tú sabrás, y hemos tenido muy buena casuística en cuanto a las migrañas, sobre todo las crónicas, ¿no? Esas que tienen que ver, porque además tenemos pacientes que tienen migraña y tienen cefalea tensional. Sí, las dos, ¿no? Exactamente. Desencadenado. Sí. Y nos ha ido muy bien con la oxigenación. ¿Tú recomendarías? Sí, recomendaría, por supuesto. ¿No? Porque es oxígeno, sí, es la falta de oxígeno. Nos va a sentar súper bien. Una gran cosa, ¿no? Sí. ¿Hay una cefalea asociada a la actividad sexual? Sí, justamente la cefalea vascular. Hemos tenido varios pacientes que llegan, están en el momento de la relación sexual, y en el momento del orgasmo presentan un dolor de cabeza súper intenso. Y eso es igual por una debilidad de la arteria, que lo que condiciona es una vasoconstricción y posterior vasodilatación. Ahí igual.
Dejamos medicamentos que nos tonifiquen un poquito el vaso, en este caso la flunaricina, un vasodilatador cerebral que nos evite ese tipo de dolores. Son relativamente frecuentes, te diré. Tenemos varios pacientes con este tipo de cefalea postcoital o coital, digamos. Y justamente esta misma persona que me ha hecho la consulta me dice: doctor, buenas noches, sobre la cefalea coital. Me han dado vasodilatadores cerebrales, pero no entiendo si la migraña es causada por una dilatación cerebral, porque me dan un vasodilatador cerebral. Eso es para tonificar el vaso, ¿no? El Fluxus evidentemente es un vasodilatador cerebral, pero lo que nos hace es tonificar, evita ese cambio de calibre, como que lo endurece un poquito, digamos, para que nos entiendan un poco. Pues como que nos endurece un poquito el vaso para evitar que se haga más chico y se haga más grande. Entonces por eso se deja no le va a producir más dolor de cabeza. No le va a producir en absoluto. No. Y de hecho ese es el medicamento específico para la prevención, para la profilaxis de migraña. Y es el tratamiento que habitualmente nosotros siempre dejamos. Todo paciente que viene a nuestra consulta, nosotros hacemos tratamiento para el dolor agudo y tratamiento para prevenir que le vuelva a venir el dolor. Y le puedes dar un buen tiempo. Sí, habitualmente, como te decía, 3-4 meses. Habitualmente, de acuerdo a cómo vaya disminuyendo la frecuencia. Si sigue con frecuencias relativamente altas, nos aumentamos un mes. Y si ya su frecuencia ya es muy esporádica, entonces ya la dejamos libre. Es interesante, ¿no? Porque al ser la migraña una causa de consulta tan común, tan frecuente, muchos seguros no lo manejan. Sí. ¿No? Flunaricina no te dan en ningún seguro. Sí. ¿No? En las cajas no hay. Y las otras alternativas tampoco, el topiramato. No hay. ¿No? Entonces, tal vez el ácido valproico. Sí, ese sí, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el Fluxus me ha resultado muy bien para la migraña crónica y lamentablemente y es caro. Es un medicamento caro, no sé qué otra opción tendrían. El nimodipino no tiene. Nimodipino no es tan específico para hacer prevención. No está dentro del... Sí. No sirve, ¿no? Es un vasodilatador también, pero tiene otras funciones, digamos, ¿no? El Flux, el topiramato, el ácido valproico, la carbamazepina, es el propanolol, el verapamilo, esos medicamentos son para hacer prevención. ¿Qué se pueden hacer? El propanolol es muy buen medicamento también para eso, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de las neuralgias del trigémino, de los dolores faciales? ¿Entran dentro de las cefaleas? Entran en lo que se conoce como neuralgias en realidad, ¿no? Claro. La que podría entrar dentro de lo que es cefalea como tal es la neuralgia de Arnold, que es una neuralgia parecida, que es por irritación del nervio. Hay un nervio aquí atrás que es el occipital mayor, al lado está el occipital menor, y el nervio occipital mayor es el nervio de Arnold. Entonces cuando ese nervio se irrita, genera un dolor súper intenso en esa zona, bien localizado. Ahí viene el signo del timbre, que uno toca esa zona y el paciente inmediatamente salta, de dolor. Entonces eso requiere tratamiento igual que para la neuralgia del trigémino. Igual. La neuralgia del trigémino igual es un dolor súper intenso, completamente invalidante, paroxístico, invalidante. De hecho se llamaba el dolor suicida, porque el paciente quiere llegar inclusive a eso, por la desesperación. Exacto. El dolor es muy intenso, los pacientes llegan llorando. Hay varios gatillantes inclusive para la neuralgia del trigémino, se pueden cepillar los dientes, bebidas calientes, bebidas frías también le generan la crisis. Entonces, hay buenos medicamentos para controlar la neuralgia del trigémino, pero también tenemos las alternativas quirúrgicas, que nosotros las realizamos. Claro, los bloqueos. Los bloqueos no tanto, porque la mayoría de los bloqueos, digamos, o las radiofrecuencias del ganglio de gases, las inyecciones que se hacen a este nivel, atravesando el agujero oval, que es un agujero que está a nivel de la base del cráneo, y llegando hasta la emergencia del nervio trigémino, la mayoría de los alivios son transitorios. Te duran 8 meses, 6 meses, 1 año, y después de nuevo reaparece. Entonces el tratamiento definitivo para nosotros es la cirugía de fosa posterior, que consiste en hacer una craniectomía aquí atrás, detrás de la oreja, la emergencia del nervio trigémino cuando sale del tallo encefálico, ahí, porque ¿cuál es la fisiopatología de la neuralgia del trigémino? Es que la arteria, en este caso la arteria cerebelosa superior, está pegada al nervio. Entonces la arteria tiene un latido. Y la anda comprimiendo. Exactamente. Ese latido es lo que genera que el nervio esté súper sensible y esté irritado. Entonces, en la cirugía, ¿qué es lo que se hace? Separar la arteria. Eso se llama descompresión neurovascular. Separas la arteria o le colocas un material aislante entre la arteria y el nervio y el paciente soluciona su problema. Belleza. ¿No? Hemos tenido varios casos y con evoluciones súper buenas, ¿no? de neuralgia del trigémino. Creo, Doc, tenemos que irnos a la última pausa. Vámonos, Rick, volando a la última pausa.
usted todavía puede participar a través del 762-05182, línea WhatsApp. Estaremos por unos minutitos nada más para que tenga la oportunidad de preguntar algo al especialista invitado el día de hoy. Nos vamos a la última pausa del programa con este consejo. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo en cada momento. Siga con nosotros, ya volvemos con el final de Doctor O. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Doctor, muy buenas noches. Estamos leyendo las preguntas que más nos han hecho. Las estoy tratando de resumir. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, así que el doctor Mirko Mantilla va a volver aquí al programa. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. ¿La anemia hace doler la cabeza? La anemia, en la medida de que disminuya el transporte de oxígeno, podría llevarte a dolor de cabeza, el cansancio. Pero no es su fatiga. síntoma más importante, ¿no? No. Mi hija de 16 años tiene dolor de cabeza cada cierto tiempo. Ya le he llevado al neurólogo y me dicen que tiene cefalea tensional. Otros me dicen que es migraña y otros me dicen que su sueño es muy ligero. Me parece que no la han evaluado bien. La evaluación ahí es clínica, fundamental. Claro, Evolución clínica. Ya hemos dicho, las características de la migraña, de la cefalea tensional, se diferencian claramente. Uno tiene fotofobia, el otro tiene náuseas, vómitos. La migraña tiene náuseas, vómitos, la otra no. La otra es hemicránea, la otra es toda la cabeza, la otra es pulsátil, la otra es como si estuvieran apretando. Entonces las características son distintas y la diferenciación es clínica. Sí. Hablando con la paciente, preguntándole a la paciente, examinándole a la paciente, uno puede llegar al diagnóstico, claramente. Doctor, muy buenas noches. Tengo eritrocitosis. Me duele mucho la cabeza. Pensé que eso era porque tenía exceso de sangre, pero me han hecho ya varias sangrías y mi dolor de cabeza continúa. No sé qué puedo tener. Puede que sea de tipo, hay que examinarlo, ¿no? Hay que examinarlo, hay que conversar al paciente, hay que hacer una serie de preguntas, características del dolor de cabeza, dónde se localiza, qué factores gatillantes tiene, si se acompaña de náuseas, de vómitos, si es desencadenado por alimentos, si en la familia hay pacientes que tienen dolor, o familiares que tienen dolor de cabeza. Todos esos factores para nosotros son fundamentales. La anamnesis en el tema del dolor de cabeza, el interrogatorio, básico, es fundamental. ¿No? Y eso te lleva al diagnóstico. Y una pregunta que te la voy a hacer yo antes de que nos vayamos, la última pregunta. La importancia del dolor de cabeza en la hipertensión arterial, porque muchos pacientes vienen, les duele la cabeza y creen que es su presión, ¿no? Yo les digo, un paciente hipertenso viejo, que tiene ya varios años de hipertenso, ya la cabeza no le debería doler por la presión alta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en eso? Sí, habitualmente los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden tener dolor de cabeza, pero predominio occipital. Atrás.
¿no? Y casi siempre se acompaña de epistaxis, ¿no? De salida de sangre por la nariz. Entonces, ahí ya nos estaría indicando de que la causa es una hipertensión arterial, ¿no? Claro. Pero, obviamente, si el paciente está controlado, tiene su hipertensión dentro de valores normales, la causa es otra, ¿no? Hay que buscarle la causa. Lo que pasa es que ellos le dicen, me duele la cabeza, es mi presión, y hasta toman se otro puede losartán, exactamente, ¿no? y es frecuente y también. es peligroso, además. También, ¿no? sí, pues te baja la presión y con dolor de cabeza. Entonces, peligroso, sí. Querido Mirko, qué gusto verte después de tanto tiempo. Sí. Hemos sido amigos, compañeros de trabajo en el Arco Iris. Y bueno, me gustaría volver a tenerte acá, gracias a la clínica alemana que nos ha hecho el favor de traerte acá con nosotros. Pero más allá de eso, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden ver los pacientes? Sé que eres hombre ocupadísimo. Estás en el Arco Iris, estás en la alemana. Sí, bueno, nos pueden ver en el Hospital Arco Iris en la mañana, en la clínica alemana. Estamos en Achumani los días miércoles y viernes a partir de las 11:30, la consulta de especialidad. Genial, ¿no? Genial. ¿Y consulta privada? Y en la consulta privada estamos en la Capitán Ravelo, entre Montevideo y Goitia, edificio María Cristina, piso 2. Perfecto. Querido Mirko, muchas gracias. Listo, Jorge, un gusto verte igual. Queridos, un gusto tenerlo aquí al doctor Mirko Mantilla. Tenemos que irnos porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Volvemos en el próximo programa con más para tu salud. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, para servirte.